Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Malu Erique, pertenezco a la Universidad Estatal Amazónica. Estoy cursando el cuarto semestre de la carrera de biología y hoy les voy a hablar sobre la distribución F y el análisis de varianza de un factor. Ronald Aylmer Fisher nació en Londres, Reino Unido, el 17 de febrero de 1890 y falleció en Adelaida, Australia, el 29 de julio de 1962. Fue un estadístico y biólogo quien usó la matemática para cambiar las leyes de Mendel con la selección natural, ayudando así a crear un nuevo síntesis del darwinismo, conocido como el síntesis evolutiva moderna, y también un eugenismo en la parte temprana de su vida. En 1919 empezó a trabajar en una estación agrícola experimental, donde desarrolló el análisis de la varianza para analizar sus datos inmensos de los cultivos cultivados desde los años 1840 y donde en los próximos años estableció su reputación como bioestadístico. Usada en teoría de probabilidad y estadística. La distribución F es una distribución de probabilidad continua. También se la conoce como distribución F de Snedeker por George Snedeker o como distribución F de Fisher-Snedeker. La distribución F es una distribución continua de muestreo de la relación de dos variables aleatorias independientes con distribuciones de chi cuadrada, cada una dividida entre sus grados de libertad. La distribución F es asimétrica hacia la derecha y descrita por los grados de libertad de su numerador B1 y denominador B2. Propiedades básicas o características. La fórmula de densidad de probabilidad para el F de distribución es bastante complicado. Sin embargo, es muy útil conocer algunos de los detalles de las propiedades relativas a la distribución F. Algunas de las características más importantes de esta distribución son: el F de distribución es una familia de distribuciones. Esto significa que hay un número infinito de diferentes F de distribuciones. El particular F de distribución que usamos para una aplicación depende del número de grados de libertad que nuestra muestra tiene. Esta característica de la F de distribución es similar tanto a la T de distribución y la distribución chi cuadrado. El F de distribución es cero o positivo, lo que no hay valores negativos para F. Esta característica de la F de distribución es similar a la distribución chi cuadrado. El F de distribución está sesgada hacia la derecha. Así, esta distribución de probabilidad es no simétrica. Esta característica de la F de distribución es similar a la distribución chi cuadrado. Usos de la F de distribución. La distribución F surge de la estadística inferencial en relación con las variaciones de población. Más concretamente, utilizamos un F distribución cuando estamos estudiando la relación de las varianzas de dos poblaciones distribuidas normalmente. El F distribución no se utiliza únicamente para construir intervalos de confianza y probar hipótesis acerca de la población varianzas. Este tipo de distribución también se utiliza
en una de un factor de análisis de varianza ANOVA. ANOVA se ocupa de la comparación de la varianza entre varios grupos y variación dentro de cada grupo. Para lograr esto, utilizamos una relación de varianzas. Esta relación de varianzas tiene el F distribución. Una fórmula algo complicada nos permite calcular un F estadístico como una estadística de prueba. ¿Para qué se utiliza la distribución F? La distribución F se usa en situaciones de dos muestras para realizar inferencias acerca de las varianzas de población. Sin embargo, la distribución F se aplica a muchos otros tipos de problemas en los cuales están relacionadas las varianzas muestrales. De hecho, la distribución F se llama distribución de razón de varianzas. Grados de libertad. Los grados de libertad para el numerador y el denominador de la razón F se basan en los cálculos necesarios para derivar cada estimación de la varianza de la población. La estimación intermediante de varianza numerador comprenden la división de la suma de las diferencias elevadas al cuadrado entre el numerador de medias muestras menos 1 o bien k menos 1. Así, k menos 1 es el número de grados de libertad para el numerador. En forma semejante, el calcular cada varianza muestral, la suma de las diferencias elevadas al cuadrado entre el valor medio de la muestra y cada valor de la misma, se dividen entre el número de observaciones de la muestra menos 1 o bien n menos 1. Por tanto, el promedio de las varianzas muestrales se determina dividiendo la suma de las varianzas de la muestra entre el número de muestras o k. Los grados de libertad para el denominador son entonces k n menos 1. ¿Cómo usar esta distribución? Es la distribución más importante en experimentación, pues permite hacer cálculos sobre varianzas diseminadas, determinando si las diferencias mostradas son significativas y por lo tanto atribuibles a cambios importantes en el comportamiento de las poblaciones en estudio. La tabla de valores de probabilidad acumulados de izquierda a derecha. Para extraer valores de probabilidad de esta tabla se sigue el siguiente procedimiento. 1. Extraer muestras de dos poblaciones y estimar las desviaciones estándar. 2. Determinar los grados de libertad B1 y B2 tal que
B1 es igual a n menos 1 y B2 es igual a n menos 1. 3. Calcular el valor de f si se conocen las varianzas. 4. Localizar en tablas la probabilidad asociada a los valores de f, b1 y b2. En algunos casos se puede interpolar de la contraria, se escoge el que más se aproxime. Por ejemplo, si f es igual a 3.28 con b1 igual a 12 y b2 igual a 8 grados de libertad, el valor de probabilidad menor que él es 0,95, pues se localiza en la segunda columna a la izquierda, tal y como se muestra a continuación. El ANOVA fue creado por Ronald Fisher, el cual fue un estadístico matemático, biólogo genetista. En otras palabras, el señor hizo de todo. Quizás si nacía luego hubiera trabajado en algún momento en física con Stephen Hawking o algo por el estilo. La relación no es entre dos grupos y una variable cuantitativa o el intervalo, sino una relación entre varios grupos, tres o más grupos, y una variable de intervalo. El ANOVA se llama un análisis omnibus porque es un test general que te da a grandes rasgos si existen diferencias entre varios grupos en alguna realidad determinada. ¿Por qué se llama ANOVA? El nombre análisis o variance ANOVA, análisis de varianza, se basa en el enfoque en el que el procedimiento utiliza varianzas para determinar si las medidas son diferentes. El procedimiento funciona comparando la varianza entre las medias de grupo entre grupos versus la varianza dentro de los grupos entre sujetos, como una forma de determinar si los grupos son más distintos entre sí dentro de, de sí. Un análisis de varianza ANOVA prueba la hipótesis de que las medidas de dos o más poblaciones son iguales. Los ANOVA evalúan la importancia de una o más factores al comparar las medias de la variable de respuesta en los diferentes niveles de los factores. La hipótesis nula establece que todas las medidas de la población medias de los niveles de los factores son iguales, mientras que la hipótesis alternativa establece que al menos una es diferente. Para ejecutar un ANOVA debe de tener una variable de respuesta continua y al menos un factor categórico con dos o más niveles. Los análisis ANOVA requieren las poblaciones que sigan una distribución aproximadamente normal con varianzas iguales entre los niveles de factores.
Sin embargo, los procedimientos de ANOVA funcionan bastante bien, incluso incluidos si viola el supuesto de normalidad, a menos que una o más de las distribuciones sean muy asimétricas o si las varianzas son bastante diferentes. Las transformaciones del conjunto de datos original pueden corregir estas violaciones. Por ejemplo, usted diseña un experimento para evaluar la durabilidad de 4 productos de alfombra experimentales. Usted coloca una muestra de cada tipo de alfombra en 10 hogares y mire la durabilidad después de 60 días. Debido a que esté examinando un factor tipo de alfombras, usted utiliza un ANOVA de un solo valor. Si el valor P es menor que el nivel de significancia, entonces usted concluye que al menos una media de durabilidad es diferente. Para información más detallada sobre las diferencias entre medias específicas, utilice un método de comparaciones múltiples como el de Tukey. El nombre análisis de varianza se basa en el enfoque en el cual el procedimiento utiliza las varianzas para determinar si las medias son diferentes. El procedimiento funciona comparando las varianzas entre las medias del grupo y las varianzas dentro de los grupos como una manera de determinar si los grupos son todos parte de una población más grande o poblaciones separadas como características diferentes. El análisis de la varianza permite contrastar la hipótesis nula de que las medias de K poblaciones K mayor que 2 son iguales frente a la hipótesis alternativa de que por lo menos una de las poblaciones difiere de las demás en cuanto a su valor esperado. Este contraste es fundamental en el análisis de resultados experimentales, en los que interesa comparar los resultados de K tratamientos o factores con respecto a la variable dependiente o de interés. El ANOVA requiere el cumplimiento de los siguientes supuestos: las poblaciones, distribuciones de probabilidad de la variable dependiente correspondiente a cada factor son normales. Las K
muestras sobre las que aplican los tratamientos son independientes. Las poblaciones tienen todas igual varianza